Primera carta a Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. Y en estas semanas pasadas hemos estado viendo el propósito por el cual estamos compartiendo la carta de Timoteo. Se me hace interesante cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eh, pone cómo es que un creyente debe de comportarse en la iglesia. Ahora, no solamente implica el edificio donde se ha acordado reunirse cada semana o cada día de reunión, porque muy bien pudiera ser en algún otro lugar, sino cómo es que uno debe de vivir dentro de la congregación. Y cuando hablo de congregación estoy hablando del grupo de personas que se reúnen, del grupo de personas que se reúnen, aunque también implica el edificio donde uno se reúne, porque es un lugar donde se ha establecido y se ha acordado y se ha, déjenme usar esta palabra, santificado para que la palabra de Dios sea disertada, para que las personas se reúnan con el propósito de glorificar a Dios. Desafortunadamente, hoy muchas iglesias, edificios, cuando tú entras, tiene casi toda la estructura de un auditorio. Yo en lo particular soy un poquito hecho a la antigüita, donde quiero las bancas, y lo he comentado en el tiempo atrás, ¿verdad? Si tuviéramos la oportunidad de poner vitrales, ¿verdad? Lo haría, un púlpito a lo mejor más grande, un piano de cola, porque aunque ustedes no lo crean, muchos cambios que se pueden hacer dentro de una congregación pueden afectar para bien o para mal. Muchos de pronto podemos pensar que el lugar donde sea uno determinado para congregarse es un auditorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un auditorio? Bueno, en un auditorio puedo entrar con mi café, con mi jugo de naranja, con mi hamburguesa, con mis palomitas y con todo eso y nada sucede. Eso no debe de suceder dentro de la iglesia, porque no venimos a terminar de desayunar a la congregación. No, debemos entender que es un lugar de reverencia, un lugar donde nos hemos congregado con el propósito de adorar a Dios. Ese es el único propósito. Ahora, ¿por qué tiene mucho que ver eso? Porque eso afecta en nuestro comportamiento como cristianos. La manera en que yo perciba a Dios va a ser la manera en que yo voy a tomar la fe como tal. Si yo creo que Dios es un Dios santo y sublime, entonces voy a vivir a la realidad o a la luz de esa verdad. Como consiguiente, todo lo que yo haga dentro y fuera de la congregación como hermanos, del edificio donde nos reunimos, en mi espacio de trabajo, en mi casa, va a ir acorde con lo que yo creo. El apóstol Pablo, preocupado porque la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada por todos los lados, no solamente cuestiones externas que pudieran meterse a la iglesia, sino cuestiones internas. No solamente la verdad de la palabra de Dios estaba siendo puesta en peligro por medio de enseñanzas que otras personas estaban infiltrando dentro de la congregación, que se había perdido el propósito de reunirse. En los capítulos posteriores nosotros nos vamos a dar cuenta que hasta inclusive el apóstol Pablo habla acerca de la vestimenta dentro de la congregación. Habla del comportamiento de los hombres dentro de la congregación y hombres como sexo masculino, la responsabilidad que un hombre debe de tener dentro de la congregación, pero no solamente el hombre, sino la mujer, cómo es que ella debe de conducirse dentro de la congregación. Entonces, para el apóstol Pablo, todas estas cosas le eran de suma importancia, porque
Hoy en día se desvaloran todas estas verdades y la iglesia parece todo menos el cuerpo de Cristo. La iglesia parece todo menos un lugar donde se debe de honrar al Señor. Y es nuestra responsabilidad aprender cómo es que uno debe de comportarse dentro de la congregación, pero también es mi responsabilidad hacerte saber estas verdades. Gracias a Dios que lo estamos viendo literalmente versículo por versículo y así lo vamos a hacer hasta terminar. Es la forma en que nosotros predicamos en esta congregación. Y en esta vez vamos a ver el versículo 18 hacia el versículo 20. El apóstol Pablo sigue diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este pasaje nos ofrece enseñanzas esenciales para todos nosotros los cristianos, exhortándonos a ser fieles en la lucha espiritual y a mantener la fe y la buena conciencia. Y estos 3 versículos los quiero dividir de la siguiente manera. Número 1, una buena guerra, versículo 18. Número 2, ¿cómo se hace la guerra? Versículo 19. Y número 3, ¿quiénes pierden la guerra? Porque si bien es cierto, en una guerra hay algunos que pierden y hay otros que ganan. Pero vamos a ver quiénes pierden la guerra. Y empezando con el punto número 1, una buena guerra, versículo 18, el apóstol Pablo comienza diciendo este versículo, este mandamiento. Ahora, pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Cuál es este mandamiento de que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 18? Bueno, este mandamiento está referido al versículo 3. Versículo 3 y versículo 4, si tú quieres ir con tu vista a esos versículos, sería muy bueno. El mandamiento era para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo es que Pablo le dijera a Timoteo, eh, te encarezco que mandes a algunos hermanos que no enseñen doctrina diferente? Esto no es otra cosa más que un choque, ¿no? ¿Cómo le dices a una, o cómo confrontas a una persona cuando está haciendo algo que no es correcto, cuando tú la quieres corregir? Te vas a encontrar con muchas dificultades. Pero no solamente el versículo 3 nos habla acerca de que mande a algunos, posiblemente estos eran líderes en la congregación que estaban ayudando de una manera o de otra a las enseñanzas, o posiblemente eran algunos hermanos que estaban diseminando algunas doctrinas contrarias a la fe. Pero no solamente eso era, el versículo 4 nos dice que también debe hablar con las personas, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. O sea, no solamente es poder encarar a aquellas personas que están diseminando doctrinas diferentes, sino también advertir a las personas que están abriendo sus oídos a ese tipo de falsas enseñanzas. Porque para que haya para que se corran falsas doctrinas, tiene que haber oídos que se presten a esas falsas doctrinas. Y a veces a las personas les encanta escuchar todas esas cosas. Les encanta escuchar todas esas cosas. El apóstol Pablo es claro, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas son cuentos. Ahora, ¿cuál era el fin de todo ello? Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ese era el mandamiento.
Ahora, esa palabra mandamiento, junto con la palabra mandes del versículo 3, la palabra mandamiento del versículo 18 con la palabra mandes del versículo 3 tienen el mismo sentido, es la misma palabra. Y esas palabras son palabras de un mando militar. Ahora, esto es interesante. ¿Cómo es que el apóstol Pablo podía decirle a Timoteo este mandamiento? ¿Cómo Pablo debería estar seguro que Timoteo iba a obedecer ese mandamiento? ¿Cómo? Porque posiblemente Pablo tuviera la más grande intención de decirle, este mandamiento te encargo. Y a lo mejor Timoteo hubiera dicho, y a mí qué me importa tu mandamiento, yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer lo que tú me dices. O cuando el apóstol Pablo le pide que encargue a hombres que no enseñen falsa doctrina dentro de la congregación, ¿cómo Timoteo puede estar seguro que esos hombres van a responder positivamente a la exhortación del apóstol Pablo? Es interesante poder notar que esta palabra mandamiento y esta palabra mandes son palabras que tienen un sentido militar. Al menos que una persona no esté comprometida con alguien o con algo, estas palabras no van a tener ningún sentido. Cuando en el ejército una persona se enlista y uno de sus superiores le manda a hacer algo, no es optativo, tiene que cumplir. El no cumplir lo va a llevar a tomar algún castigo, tomar alguna pena, un encarcelamiento posiblemente, no creo o no sé, a lo mejor una expulsión del ejército, pero antes de la expulsión tiene que haber un qué, un castigo, corte marcial. Pero si una persona no está comprometida con el ejército, no está comprometida con algo, entonces no importa lo que tú digas, no importa. Me es irrelevante lo que tú digas. Tú me puedes decir algo, pero para mi entendimiento va a ser algo optativo. Algo de que, bueno, ¿y tú quién eres para mandarme? El apóstol, perdón, Timoteo hubiera dicho a Pablo, bueno, ¿tú quién eres? Sí, efectivamente tú eres el apóstol, pero no eres mi apóstol. Sí, efectivamente tú tienes autoridad, pero yo no reconozco tu autoridad. Yo aquí estoy solamente para apoyarte, para ayudarte, pero en el momento que yo me canse, yo me voy a ir o, no, o voy a hacer algunas cosas de las que tú me dices. Pero la palabra del Señor nos dice que Pablo le da un mandamiento a Timoteo y Timoteo tenía que mandar a hombres que no hablaran un evangelio que era en contra de la sana doctrina. Entonces, esta palabra, mandamiento, es una palabra de mando militar. Y esto tiene que ver dentro del cristianismo con que el cristiano debe considerarse un soldado. Toda aquella persona que sea un cristiano, posiblemente hay falsos cristianos, verdaderos cristianos, malos cristianos, buenos cristianos. La Biblia solamente observa cristianos. Lo demás es construcción nuestra. Pero todo cristiano debe considerarse como un soldado. Un hombre con una comisión. Un hombre con una comisión concreta. Un hombre que está en una batalla. Todo cristiano está en una batalla. Todos los días, desde el día en que nació. Desde el día en que nació. Pero cuando esa persona viene a Cristo, la batalla se multiplica. Satanás siempre, siempre va a atacar a los soldados de Jesucristo.
A uno que no es soldado de Jesucristo, ni lo pela. No hay sentido. No hay sentido. Pero a todo hijo de Dios lo va a atacar. Sí o sí. No hay excusa. Por eso cada uno de nosotros debemos considerarnos que estamos en una guerra. Por lo tanto, el cristiano no ha de verse como uno que está en el mundo para hacer lo que le plazca. Imagínate tú en una guerra, todos están peleando, todos están sufriendo, todos están batallando contra el enemigo. Y uno de los soldados dice, ¿sabes qué? Ahí está el rifle, ahorita regreso, yo me voy a Hawái. Están ahí en el desierto peleando, están en el Polo Norte peleando y dice, ¿sabes qué? Ahí te dejo el rifle, yo me voy porque ya me dio frío. Es que no me gusta pelear en el calor. Ya me voy porque tengo hambre. ¿Eso es válido? Yo creo que no es válido. En una guerra no es válido. Cuando el creyente considera que es un soldado y que está en una guerra, ese creyente no vive en el mundo para hacer lo que le plazca. ¿Por qué razón? Porque se lo van a matar. Lo van a matar. En mis tiempos de infancia, cuando yo jugaba fútbol, porque yo jugué algún día fútbol, recuerdo que mi padre era un hombre muy estricto porque él jugaba fútbol también. Y él me decía, yo no te quiero ver que sales de la casa vestido con tu uniforme. Usted se lleva una mochila, limpia sus zapatos antes del juego, antes de salir de la casa, la lleva bien arreglada su ropa y usted se va como civil con su mochila al campo. Allá usted se va a cambiar. Y cuando termine de jugar, usted se quita toda la ropa, la pone en su maleta y como civil se regresa a la casa. Oye, papá, ¿no eres muy estricto conmigo? ¿Por qué? Vamos a suponer que en el partido hubo un pleito y tú te vienes a la casa con tu uniforme y en el camino te encuentran los del equipo contrario. ¿Qué crees que van a hacer? Te van a golpear. Ahora, ese uniforme no es para que lo estés vistiendo en la calle. Eso es para jugar. Y otras cosas más que me decía mi padre. Entonces, imagínate tú que tú eres un soldado y de pronto, bueno, yo soy un soldado y de pronto ando en este mundo haciendo lo que me plazca. ¿A quién ataca el lobo? ¿Al rebaño o a la oveja solitaria? A la oveja solitaria. Sí, señor. Además, un soldado cuando anda en guerra no anda solo. No sé si has visto las películas. Va con una compañía de soldados, 5, 6, 7 soldados en un Humvee. Porque a veces cuando los ven solos, el enemigo contrario los mata. Esa es la idea del mandamiento. Una persona que es soldado está sumisa para recibir órdenes.
Entonces este soldado no está en el mundo para hacer lo que le plazca, sino para actuar de acuerdo a como le ordene su comandante. En este caso es Dios. Timoteo no podía hacer lo que él quisiera con el mandamiento de Dios por parte de Pablo, por parte de Dios. Timoteo tenía que entender que Pablo era el apóstol y que Timoteo estaba al servicio de Dios, pero sometido al apóstol, y que lo que el apóstol le dijera, él tenía que cumplir porque sabía que era la obra de Dios, la iglesia de Dios. Como consecuencia, aquellos falsos maestros, cuando Timoteo les mandara que no predicaran un evangelio diferente, ellos deberían entender que Timoteo era el pastor de la iglesia y que necesitaban ellos someterse a la palabra de Dios. De la misma manera, nosotros no estamos en el mundo para hacer lo que queremos, sino para poder someternos a lo que nuestro comandante nos mande hacer, en este caso Dios. Además, el cristiano no debe de considerarse como un individuo aislado. O sea, ustedes son la iglesia, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Ustedes son la iglesia, pero casi no me gusta tener relación con ustedes, son mis cosas. Que nadie sepa de lo que me está pasando. Que si estoy pasando un problema, que nadie sepa. Yo me lo voy a guardar, voy a internar, hacerlo interno. Yo puedo escuchar las necesidades de todos, pero que escuchen mi necesidad, no, eso no. O sea, yo soy un individuo aislado. No, hermano, eso no puede suceder. Somos miembros de un ejército. Nadie puede ser un soldado si no tiene un ejército. Nadie. Porque si no, entonces, si eres un soldado, se te pregunta, ¿cuál es tu ejército o para quién estás peleando? Bueno, estoy peleando para el ejército de Estados Unidos, entonces tu nombre tiene que estar registrado ahí con los soldados de Estados Unidos. Estoy peleando para el ejército de México, tu nombre debe estar registrado ahí, y debes de tener compañeros, y debes de tener tu compañía, y debes de tener tu batallón, a qué batallón perteneces, tienes que tener todo eso. Pero uno no puede decir, soy soldado de Jesucristo, pero yo no me someto a ninguna iglesia, yo no estoy relacionado con hermanos de la iglesia, yo soy un soldado independiente. No, eso no puede suceder. Perdóname, pero eso no puede suceder. Nosotros somos soldados que estamos en una unidad en el contingente de fuerzas para una misión específica. Y la misión de la iglesia es la glorificación del nombre de Dios, la exaltación del nombre de Dios, para que vivamos vidas transformadas por medio del evangelio y podamos mostrar el amor de Dios con nuestros hermanos. Y la predicación del evangelio hacia los perdidos, esa es nuestra misión específica. Porque si no, demasiada independencia, demasiado individualismo, están totalmente prohibidas para la palabra mandamiento. Si yo muestro demasiada independencia, demasiado individualismo, yo no puedo recibir mandamiento. Todos los mandamientos que estén en la palabra de Dios no van a aplicar a mi vida. Porque yo vivo para mí, soy independiente de todos, yo tengo, como decimos coloquialmente, mi propio rollo. Esta palabra mandamiento no aplica de esa manera. Ahora, esta palabra mandamiento también tiene un contexto legal. Esto quiere decir que el cristiano debe de considerarse un hombre que está bajo una responsabilidad. Ahora, el compromiso ya no se escucha en estos tiempos. El compromiso es obsoleto. ¿Cuánto dura un matrimonio? ¿Se casan hoy? ¿Cuánto tiempo dura? Es más, si vas al centro de Los Ángeles, cuando yo acostumbraba a ir mucho, aquí en esta puerta decía matrimonios y en esta otra puerta decía divorcios instantáneos. O sea que sales de aquí
A la hora ya te estás divorciando acá instantáneamente. ¿Cuánto tiempo dura un matrimonio? ¿3 años? ¿2 años? ¿1 año? Chécale. Ya no hay compromisos. Es raro ver matrimonios con muchos años. Y por si fuera poco, hay matrimonios que ya tienen muchos años que están pensando, cuando mis hijos crezcan, me divorcio. O hay matrimonios que ya tienen 40 años que están pensando, ¿en qué momento me voy a divorciar de mi cónyuge? No, eso no puede suceder, hermano. La persona le hablan mal en el trabajo y ¿qué dice? Me voy a otro trabajo. Yo no voy a estar soportando a este patrón. La persona está viendo un programa de televisión, no le gusta, le cambia a otro. Y está cambia, 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 cambia. ¿Qué es lo que han hecho? Perdón, y nosotros lo hacemos, pero ¿qué es lo que han hecho los shorts en internet? ¿Te acuerdas que antes era un video grande? 1 hora, 2 horas. Ahora son shorts. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere tener la responsabilidad de prestar atención a todo. Ellos quieren todo en una píldora. No nos dejemos engañar. Ahora no hay responsabilidad en nuestra sociedad. No hay responsabilidad en la iglesia. ¿Sabes si se han hecho estudios? ¿Cuánto tiempo dura un pastor en una iglesia? Son 3 años. Al que bien le va, 3 años. Y de ahí se cambia a otra iglesia. Mm. ¿Por qué las iglesias sufren de personas comprometidas para el ministerio? Porque las personas no quieren tener responsabilidad. No. ¿Por qué razón? ¿Por el individualismo? Sí. Porque quiero satisfacer mis necesidades. Entonces, esta palabra mandamiento tiene un contexto legal, porque considera a un hombre que está bajo una responsabilidad, un hombre que puede responder de todo, escúchame bien, un hombre que puede responder de todo cuanto hace. Hoy en día las personas no quieren responder de todo cuanto hacen. El cristiano vive bajo mando. La vida del cristiano no debe de estar animada por la idea de satisfacerse a sí mismo, satisfacer a sus semejantes, porque muchas veces eso es lo que sucede. La persona puede ser cristiana, pero va a satisfacer a ciertos familiares. ¿Cierto o no? En serio, hermanos. Es que comprende, pero es que mi familia no es cristiano y entonces, ah, permíteme, ¿tú quieres hacer lo que tú quieres hacer? Fuera del contexto o del contorno de mi familia. ¿Me explico? Y si tú me invitas y no vamos a faltar a la gloria de Dios, estoy contigo. Pero si tú me invitas y la gloria de Dios va a ser afectada, perdóname, yo no voy a estar contigo. Perdóname. Porque yo tengo un compromiso superior. Yo tengo una responsabilidad superior. Yo vivo bajo mando y mi patrón, mi dueño, mi señor me dice que esto no puedo hacer.
Esto no puedo hacer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ve, te encargo que mandes que no se predique una doctrina diferente. ¿Tú crees que era fácil para Timoteo llegar y decirles, a ver, liderazgo, yo veo que ustedes están predicando un evangelio que es diferente, yo creo que ustedes no lo pueden hacer y vamos a corregir aquí y a corregir allá? ¿Qué crees que hubiera pasado? Sí, no te preocupes, Timoteo, nosotros estamos a tu disposición. No. Imagínate que vas a confrontar o vas a exhortar a un hermano, te va a decir no. Y nosotros lo vemos como padres cuando queremos hablar con nuestro hijo en respecto a un comportamiento que no está haciendo correcto. Inmediatamente, si ya tiene un poquito de edad, nos va a decir, me voy de la casa. Lo que estás buscando es que se vaya de la casa, no, que corrija, pero muchas veces no es que fácil la corrección. Timoteo tenía que escoger, ¿hace caso al mandamiento o satisface a los de la iglesia? ¿Qué vas a hacer, Timoteo? La vida del creyente no ha de estar animada por la idea de satisfacerse a sí mismo, satisfacer a sus semejantes, sino por resistir el escrutinio de Dios. El cristiano debe de resistir el escrutinio de Dios. Ahora, esto tiene que ver, este resistir tiene que ver que es un contexto, no significa oponerse a Dios. En este contexto, resistir el escrutinio de Dios no significa oponerse a Dios, sino más bien ser capaz de enfrentar o someterse bajo un intenso examen sin ser hallado falto. O sea, en lugar de satisfacer a mí mismo, en lugar de satisfacer a mis semejantes, yo tengo que someterme al examen minucioso de Dios y ser capaz de enfrentarlo sin la necesidad de encontrarme falto en algo que Dios esté examinando de mi vida. No sé si me explico. Señor, examina mi corazón y ve si en él hay camino de maldad. Si Dios en este momento fuera a escudriñar cada uno de la vida de nosotros hasta lo más profundo con microscopio y estuviera sacando por qué esto, por qué el otro, por qué aquí, por qué allá, ¿cuántos de nosotros pasaríamos ese examen? Pero muchas de las ocasiones, nuestros familiares, amigos, vecinos, gente nos examina y ¿qué es lo que dicen de nosotros? ¡Wow! ¡Qué persona! Mira nada más. Pero muchas de esas cosas están dirigidas a violentando el mandamiento de Dios y satisfaciendo las necesidades de otros o la nuestra propia. ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos sabiendo que va en contra de la ley de Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Verdad que sí? Muchísimas cosas. Ese estilo de vida no entra en el mandamiento. La persona que resiste el escrutinio de Dios es aquella que ha vivido su vida con rectitud, piedad, sin esconder nada. Aquella persona que ha vivido su vida con rectitud y piedad sin esconder nada es la persona que ha resistido el escrutinio de Dios. En pocas palabras, entonces, el escrutinio de Dios es la inspección minuciosa y completa que Dios hace sobre la vida, escucha, sobre la vida, las intenciones y el corazón de la persona. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo?
¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay? ¿Cómo estoy llevando mi vida? Ahora, el escrutinio de Dios no se limita a las acciones superficiales, sino que también examina la pureza de las motivaciones internas. Porque sabes que hay personas que hacen cosas solamente para ser alabados, para ser tomados en cuenta. Hay personas que hacen las cosas para que la gente vea su talento, qué tan talentosas son. Y ellas navegan bajo la bandera de, es que yo amo a Dios, es que yo soy sincero. No, 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 no te equivoques. Hay impureza en el corazón. Eso tiene que ver con mandamiento. Eso tiene que ver con mandamiento. Pero también son palabras que tienen que ver con la ética. Porque el cristiano debe de reconocer como un hombre sometido a la instrucción y a la disciplina es un hombre que está aprendiendo, escúchame bien, es un hombre que está aprendiendo las leyes y las normas de la vida cristiana. El punto de toda esta enseñanza de Timoteo, cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces, no solamente está aprendiendo las leyes, no solamente está aprendiendo lo que Dios dice en su palabra, no solamente está teniendo un conocimiento bíblico, sino está teniendo esas normas para poder vivir la vida cristiana. Y es muy necio que un hombre piense que lo sabe todo. Y es más sabio aquel hombre que sabe que no sabe nada. Porque cuántas personas menosprecian el conocimiento. ¿Cuántas personas valoran el conocimiento? Sabes, yo estoy aquí porque yo no sé nada. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Yo me puedo decir cristiano, pero ser un ignorante. El mandamiento de Dios es que lo conozcamos. Más sabio es el hombre que sabe que no sabe nada. ¿Sabes que nosotros como personas estamos influenciadas por las normas y la sabiduría mundana? A veces hasta por la astucia, porque hay personas que no son sabias, son astutas. Hay una gran diferencia entre sabiduría y astucia. Hay personas que están muy influenciados por la inteligencia humana. Pero sabes que el creyente, su único modelo de vida debe de ser el que constituye las enseñanzas de Jesucristo. También esta palabra mandamiento es una palabra que tiene una connotación o un sentido de una instrucción técnica. El cristiano no solamente debe aprender las leyes éticas, sino también debe aprender el arte de vivir la vida cristiana. O sea, esto que tú me estás enseñando, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Qué aplicación práctica va a tener en mi vida? Porque déjame decirte, una persona puede decir que tiene 20 años de ser salvo y no vivir su vida como salvo. Su vida no refleja la salvación. El cristiano no está confinado solamente en un salón de clases, no está confinado a una biblioteca, no está confinado a un círculo de discusión o un círculo de oración. El cristiano debe de saber que tiene obligación tanto depender de cómo vivir la vida cristiana y cómo poder reflejar esa vida cristiana hacia otros. Como consecuencia, el cristiano no solamente está para aprender teología y enriquecer su pensamiento, sino también debe saber cómo aplicar esas técnicas para poder vivir su vida diariamente.
Como lo dije hace rato, el mandamiento que Pablo le da a Timoteo puede dividirse en dos partes. Por un lado, prohibir que se enseñe una falsa enseñanza. Por el segundo lado, prohibir que se ponga atención de parte de los filigreses a fábulas y genealogías interminables. El versículo 18 continúa diciendo, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y en esta parte del versículo 18 nosotros podemos ver la ternura con que el apóstol Pablo ordena a Timoteo, llamándole hijo, llamándole hijo. No solamente como un apóstol hacia su siervo, sino como un padre hacia su hijo, con una ternura. El problema no es ordenar de parte del apóstol Pablo. El problema es cómo se dan esas órdenes. ¿Cómo se dan esas órdenes? En esta porción del versículo podemos ver una familiaridad, padre-hijo. El mismo versículo 18 dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. No sabemos en qué momento y cómo fue que Timoteo recibió estas profecías. Pudieron haber sido palabras de ánimo en su futuro ministerio. Pero lo cierto es que Pablo considera que estas profecías que se le dieron a Timoteo deberían de ser de ánimo para este joven Timoteo. Posiblemente alguien llegó y le dijo, Timoteo, tú vas a ser un siervo del Señor Jesucristo, vas a tener que cumplir con ciertas responsabilidades y yo te animo, no van a ser fáciles, pero yo te animo que te afiances y que confíes en el Señor Jesucristo. Posiblemente algo por el estilo. La Biblia no nos dice cuándo, no nos dice de qué manera, no nos dice si fue en una oración, no nos dice si fueron personas que se acercaron a él solamente para darle palabras de ánimo, pero Pablo dice acerca de las profecías que se dieron antes hacia ti. O sea, en pocas palabras, Timoteo no estaba haciendo un ministerio al vacío, a lo que caiga. Vamos a ver qué sale. No estaba en el vacío. Pero también Pablo sabe, escúchame bien esto, también Pablo sabe que Timoteo ha sido llamado al ministerio. Hermano, creo, y quiero que explicarme en este punto. Quiero explicarme en este punto. Hay características que deben determinar la conducta de ciertas personas en la congregación. El que anhela obispado, buena obra desea. Y empieza a dar todos los requisitos para alguien que quiere tener la oportunidad del ministerio de pastorear o ser un diácono de la congregación. Pero de ahí en adelante es de suponerse que todo cristiano es un soldado y que todo cristiano está bajo las órdenes del Señor Jesucristo. Y dependiendo la filosofía en el ministerio de la congregación, pero todo cristiano debería desempeñar un ministerio dentro de la congregación y debería tenerse la evidencia que ha sido llamado para cumplir un ministerio o funcionar en un don espiritual y que cuando se le demanda a esa persona cumplir con una responsabilidad, esa persona debe de hacerlo. Hmm. Entonces Pablo, entendiendo que Timoteo ha sido llamado para el ministerio, entonces es que Pablo puede confiar que puede mandar a Timoteo o puede demandar de Timoteo o Pablo puede darle órdenes a Timoteo para que cumpla cierta tarea. No está en duda el ministerio. ¿Por qué razón? Porque han habido palabras proféticas que se le han dado a Timoteo. Ahora, si alguien de nosotros creyentes dice, a mí no se me ha dado una palabra de profecía, déjame decirte, estás equivocado. Porque Primera de Corintios capítulo 12, la Biblia nos enseña que a todos los creyentes se nos ha dado la manifestación del Espíritu y se nos ha dado un don para el servicio de la iglesia, a todo creyente.
Ahora la pregunta es, ¿podemos responder como soldados de Jesucristo para ser fieles a ese ministerio y que se nos demande que tengamos que hacerlo? Escúchame bien, se nos demande. El apóstol Pablo continúa en el versículo 18, para que milites por ellas la buena milicia. Esto tiene que ver con que por medio de las profecías que se le habían dado a Timoteo previamente, estas profecías eran justamente las que deberían llevar a entender a Timoteo que él era un soldado. Si la manifestación del Espíritu se nos ha dado a nosotros con un don espiritual, eso es suficiente para hacernos entender que también nosotros somos llamados a ser soldados de Jesucristo. ¿Con qué razón? Para militar. Y esta palabra militar es un término que denota una batalla. Militar, la buena milicia. Esto quiere decir que nosotros estamos en una batalla. No se trata de una batalla física, sino se trata de una guerra espiritual contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. El contexto es específico en Éfeso. Esta es una buena batalla. Esto significa luchar contra el mal uso de la ley, porque ese era el problema. Las falsas enseñanzas en esta congregación de Éfeso tenía que ver con el mal uso de la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, la ley es buena, la ley no es mala. Había hombres que querían que la gente entendiera que la salvación viene a través de las obras. No, la salvación el apóstol Pablo lo refiere. Jesucristo vino para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. A través de Jesucristo y la confianza en Él, nosotros tenemos salvación. No es por el mal uso de la ley el mal uso de la ley tiene que ver con que las personas entiendan que por medio de la ley ellos son salvos. No. La ley nos sirve para hacer decisiones moralmente correctas. No nos sirve para nuestra santificación. Nuestra santificación es una obra del Espíritu Santo contra la cual no hay ley, Efesios 4. No hay ley contra esos frutos del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender que la salvación es por gracia. La batalla implica luchar por la preservación y proclamación de la verdad. La batalla implica el honor de Jesucristo, la batalla implica la salvación de los pecadores, la batalla implica la virtud de los santos. Estos elementos son sumamente esenciales en la vida de nosotros y por los cuales nosotros tenemos que pelear. Esta batalla que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es una batalla muy difícil. ¿Por qué razón es muy difícil? Porque el legalismo se disfraza de espiritualidad. Y quien combate este legalismo se arriesga a ser llamado libertino. Y ese es el problema. Muchos hermanos, cuando se tratan estos temas, el argumento que dicen es, entonces tú estás animando a la gente para pecar. ¿Cuándo ves eso en la escritura? Cuando tú les hablas a las personas que Jesucristo ha venido para morir en la cruz, en el Calvario, por nuestros pecados y darnos la gracia que es la salvación, y que ahora por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Bueno, ¿y las obras? No, es que tú no puedes ser salvo de esa manera. Lo primero para ser salvo es que tienes que arrepentirte y tienes que, y tienes que, y tienes que, y tienes que, y tienes que. No, yo no tengo que. Él me salva. Y por amor es que yo me arrepiento. Es que yo confieso mis pecados. Es que yo me rindo a Él. Pero a veces son tomados como libertinos. Ahora Timoteo lo que necesitaba era mucho valor y entrega para esta lucha. Posiblemente las profecías que al inicio se habían dado en el ministerio de Timoteo eran específicamente para fortalecerlo, animarlo y ayudarlo para pelear esa buena batalla. Nota que el mismo versículo 18 dice la buena milicia.
¿Sabes que una guerra es más fácil que una milicia? La guerra se dan, pum, 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 dos países, ta, 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 se acabó. La milicia, ¿cuántos años duró El Salvador con guerra interna? Años. En África, ¿cuántos países han tenido milicia? Años. ¿Cuántos años lleva la milicia en México? Años. Porque México se está librando una milicia. Años. Años. ¿Cuántas pérdidas humanas hay? Miles, miles de los que se pueden contar, pero de los desaparecidos, ¿cuántos hay? Millones. No es lo mismo una guerra que una milicia. El apóstol Pablo le está diciendo para que pelees una buena milicia. Desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, estamos en una milicia. No es que es una guerra que le vamos a dar contra el diablo, 2, 3 oraciones, 2, 3 vigilias y 2, 3 años y se acabó. El diablo no nos molesta más. No, hermano. Es hasta que nosotros nos muramos o hasta que Cristo venga por nosotros, vamos a estar todo ese tiempo en esa milicia. Pero el apóstol Pablo dice la buena milicia. Esto nos lleva a ver que hay una mala milicia. Si el apóstol Pablo dice hay una buena milicia, nos lleva a ver que hay una mala milicia. La vida cristiana es una buena milicia, porque está regida por la fe y una buena conciencia. Está regida por la fe y una buena conciencia. Y Timoteo, escúchame bien, Timoteo debe dar ejemplo de esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 7. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Lo que más agrava al hombre son las penalidades que él mismo se hace. Las penalidades internas. Las penalidades de, bueno, mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi perro, mi gato, mi pajarito. Y estamos más preocupados de esas cosas. No, aquí está. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a tener y a no tener. Pero hasta aquí nada me ha impedido para hacer el evangelio de Jesucristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces tenemos que dejar de hacer algo que a nosotros nos gusta por el ministerio de Cristo? Voy a dejar esto que tanto yo quiero, tanto he pedido, porque yo tengo que ser fiel al ministerio de Jesucristo. Pero ¿sabes cuál es lo que decimos? Ah, Dios comprende. Oh, Dios entiende. Algunos luchan contra el legalismo y el legalismo tira de libertinos a los que hablan la palabra de gracia o el evangelio de gracia. Pero hay otros que llaman legalistas aquel que predica que alguien se tiene que mantener fiel al ministerio porque aluden a toda la complacencia de sus deseos. Y dicen, aquella persona es legalista, no quiere que yo goce. Es que yo me lo merezco. ¿Sabes que nos merecemos el infierno? Y por la gracia de Dios no estamos ahí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 4 ejemplos que el apóstol Pablo está poniendo acerca de lo que una persona es en el reino de Jesucristo. Y nota lo que dice, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento. Esto nadie lo puede lograr hacer si no tiene el entendimiento del Señor Jesucristo. La persona va a pensar que Cristo, que Dios es un Dios ogro, que no quiere que se divierta, que no quiere que disfrute de los placeres de esta vida. No, hace falta entendimiento de parte de Dios.
¿Cuál es el tema central de esto? Que uno se niegue a sí mismo. Que uno se niegue a sí mismo. Punto número 2. ¿Cómo se hace la guerra? Versículo 19. La guerra se hace manteniendo la fe y la buena conciencia. La guerra se hace manteniendo la fe y la buena conciencia. Esta palabra mantener quiere decir tener, poseer, tener la necesidad de. O sea, en pocas palabras, mantener quiere decir, Dios me tiene, Dios me tiene. ¿Y sabe lo que es decir tener en ese sentido de Dios me tiene? No tengo otro amor más que Dios. Pregunta, todos los que quisieron o enamoraron a su esposa, ¿qué hicieron para casarse con ella? La familia de pronto le dice a uno, te volvió loco esa mujer. ¿Verdad que sí? No dejabas de pensar en ella, no dejabas de hacer cosas para ella, no dejabas, es más, te querías cortar las venas por ella. No, hay gente que dice, me mato si no se casa conmigo. No, serio. Es que tú sabes que hay locura en la gente. Pero ¿qué tantas cosas no hacía uno? ¿En serio? Hacías hasta lo que no te gustaba, hacías sacrificios. Y tú todavía, no, 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 no hay problema, no hay problema, todo está bien, todo controlado. O sea, esa mujer te tenía, era tu todo. No deseabas estar en ningún lugar, ningún otro lugar más que con ella. En el buen español decimos, se te quemaban las habas. Eso es manteniendo la fe. Eso es cuando Dios me tiene. Cuando no existe otro lugar más que esa relación con Dios, cuando no existe otra cosa más que aprender de su palabra, cuando no existe otra cosa más que hacer su ministerio, cuando no existe otra cosa más que es Dios, 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 y la gente te dice, ya el cristianismo te ha vuelto loco, ya no piensas en otra cosa más que en tu Cristo, en tu Dios, en tu iglesia, en tus hermanos, en tu ministerio, en todas esas cosas, ya despierta. No puedo despertar de ese sueño, no puedo volver a otra realidad, esta es mi nueva. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un crucificado no se puede bajar de la cruz, no puede mover sus manos, está ahí con Cristo. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. En el mundo griego, comunión con Dios tenía que ver con somos, escúchame bien, somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Mira, hermano, tú me dirás misa. Espero que entiendan ese concepto. Mi esposa cuando se va a comprar un vestido, lo primero que hace si yo no estoy con ella, me manda una foto, ¿te gusta? Si estoy con ella me dice, ¿te gusta? Si se va a comprar un perfume me dice, ¿te gusta? Si se va a comprar unos zapatos, ¿te gusta? ¿Puedo ir a tal lugar? ¿Puedo ir a este otro lugar? Nosotros le decimos al Señor, ¿te gusta? ¿Quieres que lo haga? ¿Te agrada? ¿Por qué? Porque yo soy posesión tuya. Yo soy tu posesión. Tú eres mi dueño.
Yo no puedo hacer algo que tú no quieras que yo haga. ¿Cómo luce mi vida a las expectativas tuyas, Señor? Este versículo presenta una profunda exhortación espiritual sobre mantener la fe y la buena conciencia. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la fe, generalmente se refiere al contenido de nuestra fe, es decir, a las doctrinas que creemos. ¿Cómo, cómo Timoteo podía decirle a algunos hermanos que no hablaran otro evangelio diferente al de Jesucristo si él no entendía las doctrinas esenciales del cristianismo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú y yo podemos presentar defensa de nuestra fe si no conocemos las doctrinas del evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede, hermano. Es imposible. ¿Te das cuenta de la necesidad de estudiar? ¿Te das cuenta de la necesidad que si somos soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que conocer estas verdades? Porque es la forma en que vamos a pelear la buena batalla. ¿Cómo yo voy a saber cuando alguien me está mintiendo? ¿Cómo voy a saber cuando alguien me está tratando de persuadir con una doctrina que es en contra de Cristo? ¿Cómo? ¿Sabes que hoy tanto evangelio que se predica que no es el evangelio de Cristo? Ayer me preguntaban acerca de un predicador muy famoso en los Estados Unidos, la iglesia más grande de Estados Unidos, y yo le decía, ese no es pastor, ese es un capitán de un barco, de un crucero. Hace sentir feliz a todo el mundo, feliz a todo el mundo. Es muy diferente al capitán de un barco pesquero. Porque el capitán del barco pesquero tiene que estar seguro que toda su tripulación está haciendo el trabajo que se necesita hacer. No sé si han visto cómo se pescan los cangrejos allá en Alaska. Hielo, tormenta, frío, tienen que hacerlo rápido. Es impresionante, muchos han perdido la vida ahí. La milicia, como lo dije, no es una batalla breve, es una guerra constante. La iglesia de Éfeso estaba en plena lucha contra quienes querían diluir la sana doctrina. Timoteo debería pelear precisamente sin descanso. Precisamente sin descanso. Ahora, este riesgo era significativo. ¿Por qué razones era significativo? Porque si no nos esforzamos por amoldar nuestras vidas a las escrituras, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a terminar torciendo las escrituras para que encajen con nuestra vida. ¿Has visto personas que tienen el problema de alcoholismo y tuercen las escrituras para hacer sentir a las personas que, como mi esposa decía el otro día, ¿verdad? Una persona le decía, he leído toda la Biblia y no existe ningún solo versículo que hable en contra del vino? Ah, bueno, porque estás justamente justificando tu pecado y quieres amoldar las escrituras a tu capricho. Vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Amoldamos las escrituras para satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos pecaminosos. La Biblia dice no, y yo digo a que sí. No, a que sí. Eso es terrible. Mantener la fe significa sostener firmemente la verdad revelada, reconociendo que la fe no es una teoría intelectual, sino una experiencia de vida.
¿Sabes por qué una persona puede mantenerse peleando la buena milicia? Porque ha experimentado la gracia de un supremo Salvador y ha experimentado que la gracia en Jesucristo es mejor que la vida pecaminosa. Por eso puede vivir totalmente anclado y cimentado en Jesucristo. Y no existe formas para que Él pueda seguir complaciendo a ese Señor Jesucristo. Esto requiere una consecuencia con la fe. Si digo que soy cristiano, yo debo de vivir como cristiano. No más. Yo debo de vivir como cristiano. El apóstol Pablo también habla de la conciencia, de la fe y la conciencia y la buena conciencia. Las cartas pastorales añaden palabras tales como buena o limpia conciencia. Esta limpia conciencia denota la postura total del creyente. El evangelio tiene como objetivo una limpia conciencia. Eso es el evangelio. En este caso, Timoteo, versículos 18 y 19, Timoteo debe mantener una buena conciencia. ¿Por qué razón? Porque la conciencia corrupta implica una discrepancia entre la confesión y la acción. Yo puedo confesar a Jesucristo como mi Señor, pero yo camino como sé de mi voluntad. Yo puedo confesar que yo soy cristiano, pero camino fuera del cristianismo. Como yo siempre he dicho, el carro supuestamente está dispuesto a permanecer en el garaje. ¿Verdad que sí? Las vacas en los corrales. El cristiano está supuesto a permanecer en el Señor. Eso tiene que ver con la buena conciencia. La mala conciencia es una discrepancia entre la confesión y la acción. La conexión con la fe muestra que la buena conciencia tiene que ver con la nueva creación que abarca la vida eterna. La conciencia distingue entre lo bueno y lo malo, aflige o consuela a las personas dependiendo de sus acciones. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:16, formula la vida de esta manera, la vida cristiana. Teniendo buena conciencia, nota, para los que, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Alguien te puede acusar de ser un mal cristiano, pero cuando ven tus acciones, ellos van a quedar avergonzados. ¿Verdad que sí? Para eso sirve la buena conciencia. Tú me puedes acusar de lo que tú quieras, pero cuando se haga la investigación, posiblemente tú quedes avergonzado. Por eso yo requiero tener una buena conciencia. Con el punto 3 termino. ¿Quiénes pierden la guerra? La guerra la pierden los que desechan la fe y naufragan en ella. Los que desechan la fe y naufragan en ella. Desechar quiere decir rechazar, sacar algo del camino con fuerza. Eso quiere decir rechazar. Que es contrario a mantener. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia. Pero los que pierden la guerra son aquellos que rechazan la fe y la buena conciencia. Mantener y desechar son dos polos opuestos. Naufragar tiene que ver con convertir en un estado de extrema, generalmente irremediable ruina, de desgracia, concebido como causa de un naufragio. Ahora, el concepto de naufragar en la fe tiene como sentido una profunda dimensión teológica y práctica. O sea, yo puedo creer una cosa, los que naufragan en la fe pueden creer una cosa, pero viven otra. Eso es naufragar en la fe. Creer una cosa y hacer otra cosa. Entonces, naufragar literalmente significa fracasar o quedar en vergüenza.
Hmm, Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. En primera de Timoteo, el versículo que estamos viendo, específicamente representa caer en el error y la conducta incorrecta. Caer en el error y la conducta incorrecta. Entonces también naufragar en la fe tiene el sentido de desechar la buena conciencia. Esto quiere decir como un barco en una tormenta. No echa el ancla, sino camina a la deriva. En pocas palabras, es naufragar, es no depositar la confianza y seguridad en el Señor. Esas personas que dicen que confían en Dios, pero ellas van a hacer lo que ellos dicen que es correcto. No, si yo confío en Dios, yo voy a esperar en Él. Pero hay personas que dicen, yo estoy esperando en Dios, pero realmente no están esperando en Dios porque Dios no les ha mandado a hacer eso. Ellos creen. La Biblia dice una cosa, pero ellos creen otra cosa. Y ellos a esto que creen le llaman, por el desconocimiento de la doctrina, ellos le llaman que están creyendo en Dios y eso es naufragar, naufragar, porque no están manteniendo la buena conciencia, la buena fe. Y el apóstol Pablo habla específicamente de Himeneo y Alejandro que naufragaron en la fe porque desecharon la buena conciencia. Ahora, esto es importante porque para que no naufraguemos, nosotros debemos dedicar tiempo, escúchame bien, estoy por terminar, hermano. Naufragar tiene que ver con dedicar tiempo al autoexamen, no a la introspección obsesiva, sino a un escrutinio de toda nuestra vida a la luz de las Escrituras. No me malinterpretes, hermano, y si no lo aclaro. Me importa mi hermano porque es miembro del cuerpo de Cristo. Pero si puedo hacer una coma, un paréntesis, un punto y aparte, un subtítulo, algo, ¿qué me importa la vida de mi hermano si primero yo no me hago un autoexamen con un escrutinio específico mío? Porque a veces queremos solamente estar viendo a la gente. No, para que yo no pierda la buena conciencia y la fe, yo debo de hacerme un examen. No debo ser introspectivo obsesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? La introspección obsesiva es como una... ¿Alguien conoce el término de rumiar? Lo que los animales, las vacas hacen. Tragan y después, más tarde, sacan lo que tragaron y están masticando, masticando, masticando. Bueno, la obsesión introspectiva tiene que ver o es conocida como una rumiación mental. Y esto se refiere a un patrón de pensamiento repetitivo, intrusivo y pasivo que se centra en emociones, escucha, emociones, problemas y pensamientos negativos. Por eso naufragan en la fe y la buena conciencia. Es más fácil que la persona piense negativamente que confíe en Dios. No, pero, ¿y si me muero de esta enfermedad? Confía en Dios. Él tiene tu vida en tus manos. Pero, ¿y si no llego al mes? Confía en Dios.
¿Has cumplido? Confía en Dios. Siempre pensamos lo malo antes de pensar lo bueno. Porque nuestra mente está rumiando todas aquellas cosas negativas, esas emociones, esos problemas, esos pensamientos, en contra de esa introspección saludable que busca la comprensión constructiva de uno mismo. Ahora, esto tiene que ver con la obsesiva improductividad que es generada por un malestar emocional. La introspección obsesiva. Por un malestar emocional. Esto es muy importante, hermano, porque este es el punto central de todo esto. Esta persona que tiene este tipo de introspección obsesiva es esa persona que genera un malestar emocional en ella misma. Regálame una servilleta. La persona da vuelta una y otra vez a sus problemas o eventos del pasado sin encontrar una solución a un nuevo enfoque. Estos pensamientos se centran o se asientan como un ciclo del que es difícil escapar. Ejemplo, yo desde chiquito era muy pobre y ahora tengo una economía mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Voy a dedicarme a comprar hasta que me satisfaga. ¿Sabes que nunca va a haber satisfacción? Y pones tus pensamientos en el problema que fuiste chiquito y dejas de confiar en Dios. Dejas ese sufrimiento en las manos de Dios. Y ahora caminas por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que fuiste de chiquito. Personas que dicen, he trabajado toda mi vida y ahora que ya soy jubilado le voy a dar la vuelta al mundo. Y se dedican a darle la vuelta al mundo, claudicando y naufragando en su fe. Porque ahora la persona jubilada tiene más tiempo para la obra del ministerio y se dedica para su propia satisfacción. ¿Me explico? Ahora que ya tengo esto, como yo sufrí tanto, como yo esto, como yo el otro, como yo aquí, como yo allá, entonces ahora lo torno en una situación diferente. Y siempre soy víctima de mi enfoque, de mis pensamientos, de mis emociones y muchas de las ocasiones soy víctima de esas malas experiencias que yo obtuve y eso me lleva a naufragar en la fe porque dejo de poner mi confianza en el Señor Jesucristo. Esta Este enfoque negativo se centra generalmente, como ese rumiar, en la preocupación, la autocrítica, la ansiedad y un arrepentimiento que no tiene fruto. Porque son personas que se están arrepintiendo continuamente, pero no cambian. El borracho, cada 8 días se arrepiente, pero deja de tomar, no. Siguiente semana va a volver a tomar. Es como el creyente que toma la Santa Cena y ese día se arrepiente, pero la siguiente vuelve otra vez con su... Yo tengo un problema contigo, tomo la Santa Cena, vengo y te digo, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, perdóname, te odio con odio jarocho y tomo la Santa Cena, me siento bien, pero en el resto del mes, otra vez, vienen esos pensamientos. Es que ella me hizo, es que ella me dijo, es que ella no me, es que ella, y vuelvo a tener eso. Y cuando yo tenga la oportunidad, voy a sacar las uñas. Pero para la siguiente Semana Santa, digo, para la siguiente Santa Cena, entonces me vuelvo, ay, perdóname otra vez, es que mira, vuelvo a tomar la Santa Cena y otra vez. Esos naufragan en la fe. Esa gente naufraga en la fe.
Estos tienen un enfoque destructivo, contraproducente en su bienestar emocional. Todo esto puede describirse como una persona que se entromete en los asuntos de otros. Escúchame bien, se entromete en los asuntos de otros, hace preguntas demasiado personales o invade el espacio privado de alguien de manera molesta. ¿Has visto esas personas que quieren saberlo todo? ¿Sabes que tú y yo no podemos saberlo todo? No podemos, no podemos saberlo todo. Pero son esas personas que están solamente viendo a los otros y a ver, y tú cumpliste, y tú hiciste. Ahora, ¿sabes por qué te tengo que decir esto? Porque uno de los problemas que estaban en la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que parar esto, es porque ellos estaban haciendo mal uso de la ley. Mal uso de la ley. Y eso es justamente lo que hacen esas personas legalistas. Es que hoy no te lavaste las manos. Es que hoy no hiciste esto. Es que hoy no hiciste el otro. No alcanzaste el punto que yo quería que tú alcanzaras. Es que lo hago por tu bien. No, 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 no. No lo haces por el bien del hermano. Lo haces para sentirte bien, porque tú has fabricado tus propias leyes. Tú quieres que las personas lleguen a un punto donde ni siquiera tú puedes llegar. Eso es lo que estas gentes hacían. Es lo que los fariseos hacían. Jesús les dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es que no oraste con los ojos cerrados, es que no te levantaste para orar, es que no hiciste esto, es que yo no te veo hacer esto. Y es que, y a ver el hermano aquel, no, mira, mira ya lo que hizo, mira, mira aquí, mira ya. No, 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 espérate, no, 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 no. Inclusive esta gente hasta se molesta. Esos eran los hombres que había que combatir. Esos eran los hombres que había que combatir. Los hombres o las personas, como un ejemplo, ¿cómo podemos ver nosotros una persona con este tipo de comportamiento que invade el espacio de otros o que solamente se la pasa criticando? Un ejemplo es los vecinos intrusivos siempre están pendientes de quién entra y quién sale de la casa. Oh, ya vino visitas para esa casa. Oh, ya se fue la visita. Oh, mira, ya están metiendo un mueble. Oh, ya están metiendo el otro mueble. Y a veces así estamos en la iglesia. A ver quién pecaba cuando el apóstol Pablo claramente dice que Jesucristo vino a salvar pecadores y somos salvos por la gracia de Jesucristo, no por el cumplimiento de la ley. Y hoy el cristiano quiere hacer una nueva ley. Esta era la gente que había que combatir. Y esta es la conducta de muchos de los que estamos dentro de la congregación. Muchas de las ocasiones este tipo de personas tienen pensamientos que son involuntarios, invaden su mente y la persona siente que no puede controlarlos. Y eso tiene que ver con estar atrapados en su propia cabeza. Ahora, la persona que es un introspectivo saludable es una persona que hace un autoexamen consciente de sí mismo de una manera constructiva que fomenta el crecimiento personal y la toma de decisiones. O sea, espérame. Sí, el hermano está haciendo esto, ¿no? Pero espérame, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Saben que hay personas que critican a todo mundo, pero nunca se critican a ellos mismos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi comportamiento de qué manera está afectando a mis hermanos? ¿Cómo yo puedo salir de esta situación? ¿Cómo es que yo voy a crecer este año en el Evangelio? Sí, me interesa que mis hermanos crezcan, pero más me debe interesar cómo yo voy a crecer. Sí, bien es cierto, no hay muchas cosas que se están haciendo, pero ¿cuál de todas esas cosas que no se están haciendo este año yo me voy a comprometer a hacerlas? Yo voy a ser parte de la ayuda, no voy a ser parte del problema.
Mis hermanos no necesitan más críticas, mis hermanos necesitan a alguien que les modele cómo vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a tomar decisiones? Este tipo de personas sanamente comprenden, permite comprender las propias emociones y motivaciones de una manera privada. Porque de lo contrario, entonces vamos a tener una retrospección negativa. Esto tiene que ver con pensamientos, con una repetición una y otra vez. ¿Has visto ese tipo de personas enfermizas? Que ya trataron el tema una vez, pero hay que volverlo a tratar. ¿Alguien conoce por ahí alguna? Pero, Chonito, ya hablamos de eso. Ya lo hablamos. No, pero no quedó claro. No, pero no quedó bien. Otra vez. Otra vez aquí. Ya se murió. Ya se fue este desgraciado y no hablamos de lo que me hizo. Una y otra, una y otra. Porque es como pensamientos en espiral. ¿Por qué la gente no crece en la iglesia? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que hubiera un crecimiento en Éfeso. ¿Y sabes que no crecieron porque dejaron su primer amor? Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, dejaron su primer amor. Porque se involucraron en todas estas cosas. Es lo que divide una iglesia, es lo que divide una familia, es lo que divide un pueblo. Personas que están concentradas para satisfacer sus propias necesidades y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Pensamientos negativos que aumentan la ansiedad, la depresión, el estrés y no conduce a ninguna conclusión útil. Y es que de ahí justamente, querido hermano, permítame y perdóname y te voy a dar una clase. De ahí que vienen los trastornos de ansiedad y estrés. Muchos lo toman como una enfermedad, pero es un pecado. Trastornos de ansiedad y estrés, porque la mente se encuentra en un estado de hipervigilancia, amplificando los pensamientos no deseados. ¿Tú crees que yo tengo el control de que nadie de ustedes como pastor, que nadie peque? Yo no tengo ese control. ¿Tú crees que yo tengo el control de que nadie en mi casa peque? No, yo no tengo ese control. ¿Tú crees que yo tengo el control de cuidar de santo y seña de todo lo que se hace en mi casa y se hace en la iglesia? No, yo no tengo ese control. ¿Qué tengo que hacer? Tener una buena conciencia y una fe. No naufragar en ella. No naufragar en ella. Señor, yo sé que tú tienes control de mi casa. Señor, yo sé que tú tienes control de cada uno de los miembros de mi casa. Y yo voy a confiar que ellos están haciendo bien. Señor, yo no tengo control de los hermanos de la iglesia. Yo voy a confiar que ellos están haciendo bien. ¿Sí o no? Y si hay algo malo que se está haciendo, el día que yo sepa o el día que me entere, entonces yo lo voy a tomar como una oportunidad para restaurar a los hermanos. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Pero esas personas están en un estado de hipervigilancia. A ver qué se fue, a ver qué se, y a dónde fue, y a dónde eso, y qué hizo, y ya se tardó tanto en el baño, y ya aquí, y ya fue acá, y el hermano, y de por sí ya sufro con los pensamientos. Ahora imagínate en una hipervigilancia. ¿A dónde voy a llegar? A ningún lado. Eso es lo que pasa con la depresión. Son pensamientos negativos que pueden perpetuar en el ciclo de la desesperanza. Una persona deprimida tiene este tipo de situaciones, desesperanza. Me va a ir mal, voy a fracasar. Padre, en tus manos están mis tiempos. No, yo no dependo de la economía, yo dependo de la providencia de Dios. Yo no dependo de la aceptación de la gente, yo dependo de tu aceptación y sintiéndome aceptado por ti, que el mundo me rechace. Yo siempre he dicho que se mueran los feos aunque me quede solo. ¿No? Bueno, sé que algunos van a decir, pastor, no sea tan envidioso. Pues siéntete guapo para que no te mueras.
Sí, ¿no? Porque te das cuenta luego del pensamiento, ya quiere que nos muramos. ¿Quién te dijo que estás feo? Tú te sientes feo, yo no. ¿O no? El mejor canto de la persona es, qué bonito soy, como me quiero. Sin mí me muero. Entrega a Satanás lo que les prometió a los hermanos en la mañana. Pablo le dijo a Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia, de la cual naufragaron Himeneo y... ¿Te das cuenta cómo una persona puede sostenerse y otra puede naufragar? Esos hermanos se les exhortó, se les animó, se les corrigió, pero no quisieron entender. Ese es un concepto profundo de disciplina eclesial con varios significados importantes. Esto implica una comprensión de que existe un reino de Dios y un reino controlado por Satanás. La frase indica la expulsión de alguien de la comunidad de la iglesia, arrojando al ámbito controlado por Satanás. Esta separación enfatiza la gravedad del comportamiento de desagradar a Dios. Si tú vas, en este caso, Timoteo tenía que ir a confrontar a estos hermanos. Por favor, dejen de escuchar esas falsas doctrinas. Por favor, dejen de predicar, de enseñar esas falsas doctrinas. Una, otra y otra y otra y otra vez. ¿No entendiste, querido hermano? Entrégalos a Satanás. Hay que entregarlos a Satanás. Arrojándolos al ámbito controlado por Satanás. La separación enfatiza la gravedad de este comportamiento. Hay un comportamiento que desagrada a Dios, el cual no se puede permitir. Eso significa que cuando un creyente rehúsa arrepentirse, la iglesia local debe ejercer disciplina, incluyendo el comportamiento de los creyentes. Incluyendo el comportamiento de los creyentes. Y esta disciplina de entregarlos al reino de Satanás, lo que hace es que deja a la persona vulnerable a los ataques de Satanás. Ahora, esto es muy importante entender que Satanás necesita permiso de Dios para atacar a un creyente. Ahora, el comportamiento de la iglesia local proporciona protección espiritual. Entonces, dividiéndolo en dos maneras, la expulsión de la protección, entregarlos a Satanás significa la expulsión de la protección espiritual de la iglesia, pero también una oración por aflicción física con el objeto final de la restauración espiritual. O sea, en este contexto, se expulsaron a esos dos hombres de la congregación. Por eso, nuevamente vuelvo a repetir, la importancia de la membresía de la iglesia. No puedes expulsar a nadie que no ha entrado. La expulsión de estos hombres de la congregación para que no dañen a los demás hermanos, pero también para un daño físico temporal causado por Satanás, para que las dos cosas produzcan en ese hermano la necesidad de arrepentimiento y regrese a la iglesia donde fue expulsado. Porque un hermano puede ser expulsado de esta congregación y se va a la iglesia de allá enfrente. Y allá el pastor le dice, aquí oro por ti y se te quita todo castigo. Mira lo que chulo, ¿no? No. La persona arrepentida tiene que regresar a la congregación en muestra de arrepentimiento y restauración. La aflicción que Satanás va a llevar a esa persona física es para que esa persona se dé cuenta y pueda decir, yo no necesito esto. Yo tengo que regresar en arrepentimiento.
Siempre, escúchenme bien, siempre la expulsión o la disciplina en la iglesia es para el mejoramiento del hermano. ¿Con qué razón los padres disciplinan a sus hijos? ¿Por qué le quitas el celular? ¿Por qué no lo dejas ver televisión? ¿Por qué no lo dejas salir a jugar? ¿Por qué no lo dejas hacer tal o cual cosa? Porque tú quieres que tenga buen comportamiento. Porque eso no se entiende en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se desconocen las doctrinas bíblicas. Y son expulsados para que los demás no aprendan a blasfemar. O sea, para que no se contamine la congregación. Entonces, quiero cortar mucho. ¿Cómo aplicamos esta verdad? Este pasaje nos enseña que la vida cristiana es una batalla espiritual que requiere la perseverancia en la fe y una conciencia limpia. Ignorar la conciencia y sucumbir a las falsas doctrinas puede llevar a la ruina espiritual, un destino que los creyentes modernos deben esforzar para evitar. Ahora, una falsa doctrina no significa predicar que Jesús es Dios, que no hay Trinidad y todo eso es lo que tú y yo conocemos. Una falsa doctrina también significa que una persona puede violar los mandamientos de Dios y puede vivir como él quiera y todavía ser hijo de Dios. Eso no se puede. Porque Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto, por citarlo, sepas cómo conducir en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando tú y yo torcemos la Biblia para satisfacer mis deseos o pensar que lo que yo estoy haciendo no va a ser castigado por Dios, eso es una falsa doctrina. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder disertar tu palabra. El anhelo de tu corazón es que podamos ser hijos obedientes y sepamos conducirnos en la iglesia. La iglesia del siglo XXI está siendo sumamente atacada por tanta filosofía humana, por creencias que se han infiltrado dentro de la congregación y han arrastrado a personas que no están fundamentadas en tu palabra. Han dejado la fe y la buena conciencia y se han ido tras sí hacia la satisfacción de sus propios deseos. De diferentes maneras. Existen más maneras de cómo esto pudo afectar la iglesia de Éfeso. Pero creo que lo que hemos expuesto hasta aquí es de edificación para cada uno de nosotros. Permítenos que vivamos a la luz de tu palabra, que podamos hacer un examen autocrítico de nuestra vida, que dejemos de mirar a otros y que nos expongamos al escrutinio propio, Señor. Que nos podamos ver a la luz de tu palabra, para que nosotros podamos crecer y ser ejemplo para otros. Oro por mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos considerarnos como soldados de ti. Estamos en una guerra, en una milicia, y que la vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Creo que ahora sí hay comida. Escucho tantos trastes allá atrás.